columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor y vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Timoteo. Y hoy vamos a trabajar unos 4 versículos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 20. Primera de Timoteo capítulo 5 y los versículos 17 al 20. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Padre, te pido, Señor, que ayudes a mi corazón a poder, Señor, exponer este pasaje de la manera seria y solemne que merece. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor, a no poner mi corazón en el mensaje, sino simplemente decir lo que dice tu palabra y edificar así a tu pueblo. Que tu iglesia, Señor, siga siendo edificada con la verdad. Que tu palabra siga corriendo en medio de nosotros y que la recibamos en nuestro corazón y la atesoremos, Señor. Y que por tu Santo Espíritu sirva, Señor, para que cada día moldee más nuestra vida y nuestra vida se adapte más a tu palabra para darte a ti más y más la gloria. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, reconozco que el pasaje que voy a predicar hoy es de estos textos, pues que algunos lo usarían con gusto, pero que personas como yo, y lo digo con un corazón sincero, a veces desearíamos saltar. Cuando se trata de pastores y salario o pastores y sustento, se ha hecho tanto daño a la iglesia que ahora cada vez que ese tema se pone en la mesa parece que es con interés. Han habido tantos manipuladores, han habido tanto extorsionador, ha habido tanto obrero fraudulento, tanto lobo enmascarado, que ahora cuando tratas el tema del dinero o el sustento o el cómo tratar a un pastor, las heridas a veces en el corazón son tantas que es como que a veces uno se defiende diciendo, otro que quiere que le hagan esto, otro que quiere que lo traten así. Pero yo quiero decir 2 cosas. En primer lugar, que este texto no lo he elegido yo, porque el predicar secuencialmente la palabra hace que llevemos semanas y semanas y semanas en Timoteo, y lo que no podía hacer era saltarlo, porque es el texto que toca. Y eso me da la tranquilidad de que nadie puede decir, el pastor escogió ese texto porque nos quiere decir algo. No, es el texto que toca hoy. Pero por otro lado, también me lleva a decir una cosa importante, y es el hecho de que los malos obreros no pueden hacer que los obreros del Señor sean despreciados. Nadie puede haber tenido una mala experiencia en el amor y decir que ahora hay que quedarse solo el resto de su vida porque le tocó una persona inadecuada, eligió mal y la trataron mal. No significa que el que viene después le va a hacer lo mismo. A veces nuestras heridas impiden que hagamos las cosas bien por miedo. Y yo quiero decir algo. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda. Y si Dios manda ciertas cosas sobre los pastores, oye, yo soy el que ha elegido tener a esa persona como pastor, pero si lo elijo voy a tratarlo como Dios pide. Yo estoy en mi derecho de decir quiero ese pastor o no, quiero esa iglesia o no, pero si entro en esa iglesia y acepto a ese pastor como mi pastor, lo trataré como la Biblia pida. Por eso sí que es verdad que creo que hay que ser cautelosos a la hora de escoger iglesia, a la hora de decidir quién va a pastorear mi vida, por la relación que vamos a tener y lo que la Biblia demanda de mí hacia mi pastor, así como lo que la Biblia demanda de mi pastor hacia mí. Entonces,
Solo espero que cuando yo abra la boca hoy, todo el mundo vea que lo mismo que he hecho todas las semanas lo voy a hacer, y es citar la Escritura. Nada más que eso. Pablo ahora va a mirar a los pastores, pero principalmente a la iglesia. Y Pablo va a decir dos cosas que son muy importantes en relación a los pastores, pero sobre la manera como la iglesia tiene que hacer con los pastores, o la manera como la iglesia tiene que tratar a los pastores. La primera cosa que nos enseña nuestro pasaje, y lo vamos a analizar poco a poco como siempre, es que los pastores deben ser considerados según el trabajo que realizan. Mira cómo empieza nuestro texto. El versículo 17 empieza así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. No dice todos. Dice los ancianos que gobiernan bien. Soy una persona que cree que nadie, absolutamente nadie, que no modela el carácter de un pastor, el trabajo de un pastor y la vida de un pastor, puede demandar que lo traten como un pastor. No por ponerte en un púlpito y por abrir un local en el garaje de tu casa y decir que Dios te llamó a ser pastor, te van a tener que tratar como pastor. Porque estamos casi en este tiempo de ideologías. A lo mejor tú te autopercibes como pastor, pero no lo eres. Porque hay hombres que se autoperciben pastores, pero viendo la vida no lo son. Que tú te hayas puesto un garaje en casa o haya empezado una reunión en el salón y tú digas, Dios me ha llamado, no significa que por eso ahora voy detrás. Vale, pues si tú lo dices, te trataré como pastor y te llamaré pastor. No. Yo no creo que debamos tratar a todos los que tienen el título de pastor como pastor. No creo que debamos tratar a cualquier persona que aparezca diciendo que es pastor como pastor. Yo creo que hay que considerar su vida. Yo creo que hay que considerar sus frutos. Y por eso el texto empieza: los ancianos que gobiernan bien. Es decir, los ancianos que hacen debidamente su labor, los ancianos que hacen debidamente su trabajo. Esos son los que dice que deben ser considerados dignos de doble honor. Así que la primera palabra que vemos aquí es la palabra gobernar. Los ancianos que gobiernan bien. La palabra gobernar aquí es la palabra griega proistemi, que significa presidir o significa ocuparse. Nosotros a veces pensamos en gobernar como... Por eso no nos gusta la palabra líder. Y es verdad, a mí también me duelen los oídos. Y yo he sido muy reivindicativo de decir, en la Biblia no aparece la palabra líder. En el Nuevo Testamento la palabra que aparece es siervo. Y sí, pero realmente Jesús fue un gran líder. Pablo yo creo que tenía muchos matices de un buen líder. Moisés fue un gran líder. Pero fueron serviciales, humildes, amorosos, entregados a la labor. El problema es que nosotros vemos una palabra y automáticamente la relacionamos con lo que vemos en este mundo. Y obviamente el liderazgo de este mundo es autoritativo, es dominante. Ve a la gente y piensa, ¿qué puedo sacar de ellos? Y sí, hay hombres que han llegado a púlpitos siendo líderes conforme a este mundo, viendo la congregación y viéndola como un trampolín para sus metas personales y decir, ¿cuánto saco de aquí de dinero? ¿Cuánto me van a aportar? ¿Cómo me van a mimar? ¿Qué puedo sacar de esas personas? Pero la Biblia habla de aquellos que trasquilan a las ovejas, que se alimentan de ellas, que abusan de ellas, pero no son los siervos del Señor. Es que los pastores son, no, los de Dios no, porque Dios entonces miente. Porque Dios tiene una palabra donde Dios dice y promete que yo les daré pastores que los pastorearán con inteligencia, que los pastorearán con buen corazón. El Señor ha prometido dar pastores a su pueblo y si nosotros decimos que los pastores son, decimos que Dios miente. No, es que así como hay ovejas y cabras, hay pastores y lobos y nuestro trabajo es discernir. ¿Qué tengo delante? Un pastor no es autoritativo. La palabra gobernar no significa enseñorearse. Recordemos lo que Dios dice a los pastores en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Velando por él. ¿Sabes qué es velar? Velar es la actitud de no dormir. Velar es la actitud de tener siempre un ojo abierto. Velar es lo que hace alguien en una trinchera en guerra todo el tiempo para ver si viene el enemigo. Tú sabes que tienes alguien
en tu vida que Dios demanda que esté preocupado constantemente por tu rumbo espiritual? Hay gente que hoy se va a casa y no sabe tu nombre, y no sabe si faltaste al culto, y no sabe nada. Pero hay alguien que tiene el deber de estar velando y de estar pensando quién es, cómo está, qué le pasa, qué le falta, y hacer lo posible para cuidar tu andar espiritual. Tú no sabes el regalo que Dios da cuando concede pastores a su pueblo. Que te haya tocado un lobo no es culpa nuestra. Es doloroso, es triste, es una terrible experiencia, pero no cierres la puerta a un pastor que Dios te pueda regalar. Porque a nosotros también nos han tocado Judas. Y no por eso ahora viene gente nueva y decimos, yo no me fío de nadie porque al final luego todos te apuñalan. No, hay gente que va a venir a servir, hay gente que va a venir a amar, hay gente que va a venir a ser de bendición. Mis malas experiencias no pueden cerrar la puerta a las cosas que Dios está mandando. Los pastores deben velar por él. Mira cómo dice, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. No se os han sido dados. No es mi iglesia. No son mis ovejas. Os han sido confiados. Es un préstamo. Es como el padre que va a tener una cita romántica con la madre y le dice a una buena amiga, cuídame al niño un rato, pero como le pase algo, rendirás cuentas. El Señor ha dejado a sus ovejas y le ha dicho a unos pastores, cuidádmelas un tiempo, preparadlas, velad por ellas, atendedlas, pero un día vendrá el príncipe de los pastores y rendiremos cuentas por nuestra labor. Nos deberían temblar las piernas, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Entonces, mira el pastor que Dios quiere para su iglesia. Un pastor que vele por él, por el rebaño, que esté preocupado por el rebaño. Un pastor que lo haga feliz. Sí, porque no lo tiene que hacer por obligación, no lo tiene que hacer forzado, no lo tiene que hacer enfadado, lo tiene que hacer con gozo, voluntariamente. Un pastor que no lo haga por dinero, que lo haga con sincero deseo. Pero pastor, hoy vas a hablar de salario, ¿qué tiene que ver? Una cosa es que el salario sea justo y otra cosa es que sea la motivación. Son cosas diferentes. Para todo el que sabe, esta iglesia tuvo un pastor sin un salario durante más de 7 años. Y nunca fue la motivación, pero fue la iglesia que notó el crecimiento, que notó que un hombre ya trabajando 8 horas no va a dar y va a rendir lo que nos gusta, y se llegó a un acuerdo del que la iglesia, lo siento si a alguien no le suena bien, se beneficia. Porque te digo una cosa, casi toda la gente que viene por ahí y le preguntas, oye, ¿por qué te quedas encaminando por fe? La frase es una, por la palabra. Esa palabra no la puede preparar un hombre que trabaja 10 horas al día, tiene que atender a su esposa y le queda media hora para preparar un sermón. Necesita estudio. Es verdad, mis sermones yo no los puedo nutrir igual si tengo que salir cada mañana, estar 10 horas fuera, luego tengo que atender a mi esposa, que es el primer ministerio, y luego darle una horita corriendo y si puedo sin dormir a la palabra. Nunca van a rendir igual. Quien se beneficia es la propia iglesia, que va a ser bien alimentada. ¿Cuántas veces hermanos decían, pastor, podemos quedar cuando salga del trabajo el domingo 10 minutos? ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir mi horario y no le puedo decir a mi jefe, tengo que salir porque que tengo una persona que quiere quedar. Juan Manuel, que se busque la vida, tú tienes que cumplir. La iglesia gana en muchas cosas, en atención, en tiempo, en un pastor que realmente puede estar con Dios. Más que cualquier otra cosa, es que su pastor puede estar con Dios, puede andar con Dios, puede buscar a Dios. No tiene que tomar decisiones apresuradas, puede tomarlas orando, puede tomarlas buscando dirección del Señor. El Señor regala pastores a su iglesia. El problema que sí, que hay aprovechados, que lo único que hacen es que duermen hasta las 11, que no hacen nada, que los sermones siguen siendo desnutridos y esqueléticos y que no alimentan. Sí, hay gente así. Pues entonces sal de ese lugar. Sal de ese lugar. Corre de allí. Corre de ese lugar. Cuando el Señor dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, ese gobierno significa a cuidar, a velar. Es nuestra responsabilidad velar
por la marcha espiritual de la congregación. Es nuestra responsabilidad. Tú puedes trabajar de constructor, es tu responsabilidad que la casa se haga bien. Tú puedes trabajar de pastelero, es tu responsabilidad que el pastel se haga bien. Eres no sé, limpiador, es tu responsabilidad que todo esté limpio. Nuestra responsabilidad es la marcha espiritual de la iglesia. Y hermano, es muy serio. Tratar con almas no es cualquier cosa. Es un trabajo solemne. Ahora dice que los pastores que gobiernan bien, los ancianos que gobiernan bien, tienen que ser considerados dignos de doble honor. La palabra honor en la Biblia, la palabra que aparece aquí es timé. Algunas traducciones como Reina Valera ponen doble honra. La Biblia de las Américas pone doble honor. Pero la palabra griega que aparece aquí es la palabra timé, que significa honor, pero también significa precio, valor económico. La Biblia dice que el pastor debe ser considerado como digno de doble honor. En algunos sentidos se puede considerar eso por su labor. En 1 Timoteo 1:17 aparece esta palabra: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es digno de todo el honor. Dios es digno de toda la gloria. Pero esa no es la manera como quiere Pablo que vean a los pastores. Al igual que Dios es digno de todo el honor, no quiere que lo equiparemos exactamente igual. Pero los pastores son dignos de honra por lo que hacen. Repito, no estés pensando en los malos. Piensa en los que hacen lo que tienen que hacer. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, ¿qué dice? Buena obra desea hacer. Hermanos, nuestra labor es buena, es solemne. Nuestra labor no es cualquier cosa. Hermanos, yo podría decirte con la mano en el corazón que me ha tocado la labor más difícil y la más hermosa. Las dos cosas. Hay momentos que diría, esto es imposible, y otros que digo, pero no puedo vivir sin hacerlo. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Hermano, te digo una cosa, si la iglesia entrara en crisis, quedáramos 50, tuviera que volver al trabajo, yo no sería de los que os dirían, pues entonces ahora dejo esto. No, seguiría como empecé hace años, con 20, con 15, con 30 y con 40. Me buscaría el trabajo y pastorearía todo lo que pudiera en la medida de mis posibilidades. ¿Saben por qué? Porque no sé hacer otra cosa. Y no significa que no sé en el sentido práctico. He tenido trabajos, he estudiado, o sea, sé hacer cosas, pero en el sentido de que no me nacen igual. Yo hago mi trabajo, me esfuerzo y lo hago con diligencia y quiero ser luz en mi trabajo, pero esto lo hago con pasión, esto lo hago con amor. No me levanto obligado a ir a la Biblia, no me levanto enfadado porque tengo que preparar sermones, no resoplo mientras preparo vuestros estudios, no resoplo cuando tengo que hacer una reunión, no resoplo cuando me tengo que reunir con la iglesia. Lo hago con pasión. Es una obra buena y quien ha sido llamado por el Señor no puede dejar de hacerlo. No puede dejar de hacerlo. No, uno que ha sido llamado por Dios no se puede cansar de esto. No, es durísimo. Es terrible. Hay momentos entre traiciones, comentarios, quejas, opiniones, que tu cabeza y tu corazón están como cualquier ser humano queriendo correr y no mirar atrás. Pero cuando piensas en correr y no mirar atrás, no puedes. Porque a pesar de lo duro que es humanamente hablando, es lo más hermoso que Dios te ha regalado jamás. Estás velando por aquellos que Dios ha comprado con la sangre de su Hijo. Estás cuidando al pueblo que va a pasar la eternidad en gloria. Vas a estar allí en la eternidad y vas a estar con un grupo de personas que los vas a ver y vas a decir, yo los cuidé en la tierra, yo los acompañé hasta aquí, yo los intenté guiar, yo los aconsejé. Están ahí por mérito de Dios, pero yo he trabajado por ello. Han ido dando fruto y veo que vidas cambian y matrimonios cambian y vidas son transformadas. Y yo, Señor, yo sé que tú los santificas, pero quizá me usas en ese proceso para que cada vez sean más irreprensibles, más maduros. Y es hermoso porque hay gente que es usada para hacer edificios, hay gente que es usada para construir carreteras, hay gente que es usada para hacer pasteles. Y a mí me encanta pensar que el Señor me usa para edificar almas.
Porque en mi trabajo cada mañana veo que hay un propósito mucho más allá que un año, es eterno. Yo quiero demostrar a la iglesia que nunca he hecho esto porque alguien me puso una pistola en la cabeza. Hago esto porque lo amo hacer, amo a Dios y amo a la iglesia. Y cada vez que leo a Pablo me siento identificado cuando Pablo dice, todo lo sufro por amor de los escogidos. Porque si no, yo me podría evitar este sufrimiento. ¿Tú crees que Dios me iba a matar si lo dejo? No creo que Dios me matara si lo dejo. Simplemente me dedico a mi hogar, un trabajo y feliz, calmado y tranquilo, y me voy a congregar en paz a otro sitio. Solo voy, levanto mis manos, canto, me siento, recibo, amén, y para casa a hacer mis cosas. No me iba a matar, yo iba a seguir siendo alguien que lo honra y lo agrada. Pero no se trata de que me haya puesto una pistola en la cabeza, no se trata de que esté amenazado, se trata de que amo a su pueblo, amo a su iglesia. El Señor y su iglesia es lo que hace que no tiremos la toalla. Mira que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. No a todos los que están entre vosotros. Mira lo que dice, los que con diligencia trabajan entre vosotros. Siempre va a haber aprovechados, pero tenéis que saber ver que hay gente también que se esfuerza y trabaja por ser un buen siervo del Señor. No digo aquí, digo en todas partes del mundo. Dios tiene un montón de buenos siervos. Un montón. Y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y mira lo que dice ahora, y los tengáis en muy alta estima. ¿Cómo debes tener a los pastores, a los siervos del Señor? En muy alta estima, no es cualquier cosa. Tienes que considerar lo que Dios ha puesto sobre sus hombros, la responsabilidad que les ha dado. Estímalos. Estímalos. ¿Por qué? Por causa de su trabajo. Tenlos en alta estima por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. En Hebreos 13, 17, mira que otra vez aparece aquí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Te has dado cuenta que vuelve a recordar el trabajo que hacen? Obedécele, sujétate, Él está cuidando de tu alma. Es todo el rato diciendo, no te lo pido por cualquier cosa, te pido que lo honres, que lo tengas en alta estima, que lo obedezcas, porque está cuidando de tu alma. No está haciendo otra cosa, está cuidando de tu alma. Como quienes han de dar cuentas, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque eso no es provechoso ¿para quién? Un pastor amargado no es provechoso para el pastor, no es provechoso para la iglesia. Un pastor que no tiene ganas de predicar, un pastor que no tiene ganas de ir, un pastor triste, un pastor deprimido. ¿Qué gana la iglesia con eso? Pierde, porque nada es mejor que un pastor apasionado por su labor, que predica encendido, que predica buscando, que se esfuerza por traer buenos estudios, que se esfuerza por edificar, pero si le da un bajón, ¿quién pierde? La iglesia. Tenedlos en alta estima, honradlos por lo que están haciendo, porque si se vienen abajo, los perjudicados sois vosotros. Es lógica. Pero la palabra honra, como hemos dicho, la palabra timé, un valor, una palabra que aparece ahí, que tiene un significado que tiene, es precio, valor. Y mira, en este texto aparece también la palabra timé, pero traducida diferente. En Hechos capítulo 5 y el versículo 2 pone, y se quedó con parte del precio. ¿Ves esta palabra? Precio. La palabra que aquí pone precio es timé. Es la palabra que hemos estado viendo en griego, timé. Es la palabra que en Timoteo está puesto como considerados como dignos de doble honor. Es la misma palabra, lo que aquí está traducida como precio, porque también es un sinónimo. Dice, sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces la palabra timé, la palabra que aparece en griego en ese texto de 1 de Timoteo puede significar honor, honra, pero también puede significar precio, valor. En el contexto no tiene el sentido directamente de honra, sino el sentido de valor. Y tú dices, claro, ahí puede ser que te interese más a ti tirarlo para ese sentido. No.
Un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto, y si lo arranco de su contexto podría llevármelo a mi territorio. Pero como vamos a ver después, va a hablar de que el obrero es digno de su salario. Entonces, en su contexto, el contexto de Pablo inmediatamente ahí es: no pongas bozal al buey que trilla. El buey tiene que comer también. Si el buey solo trilla y no come, el buey dejará de trillar un día. Ese es el contexto. Y por eso Pablo está diciendo: considerad como dignos de doble precio, de doble salario. Pastor, ¿quiere decir que ahora está pidiendo un aumento? No, pero es la consideración que deberíais tener. La consideración es: ¿alguna vez os habéis preguntado qué debería cobrar? Porque, por ejemplo, si tú dices soy ingeniero y vas a un puesto de trabajo y te dicen: ok, ¿qué eres? Ah, ¿vienes al puesto de ingeniero? Sí. Ok, te vamos a pagar 800 euros al mes, 14 ¿Perdona? ¿800? ¿Qué ingeniero trabaja por 800? Seguro que nadie, ¿verdad? Porque tú esperas: por este trabajo yo percibo este salario. Yo entiendo que esto, pues a un chico de un Burger King que trabaja unas horitas le des 800 euros. Pero un ingeniero no. Imagínate que has estudiado medicina, te has sacado la carrera y vas a candidatarte para ser cirujano del hospital de Barcelona, y tú: cirujano, mi madre lo soñó, vida resuelta, ahora un piso en Pedralbes. Y vienes por el puesto de cirujano, sí. Pues mira, estas son las condiciones. 1.200 euros al mes, está bien, ¿no? Y tú dices: está bien, es un salario que está bien. 1.200, muchos lo aceptarían, pero lo aceptaría el cirujano. El salario, y vosotros sabéis que eso es normal, va en relación al trabajo, va en relación a lo que hacemos. Por eso, un médico estimamos que cobre algo muy diferente a lo que va a cobrar una persona que es camarero en un restaurante. Entonces, la pregunta no es: ahora dice el texto que el pastor merece 2 sueldos. No es eso lo que dice literalmente. Lo que dice es: consideradlos. Considera lo que debería, considera lo que merece, considera lo que debería cobrar por su trabajo. No estoy aquí para decir qué cantidad, eso es muy relativo. No debería cobrar lo mismo un pastor que vive en Barcelona a un pastor que vive en Ruanda. Porque si le das al de Barcelona 1.000 euros al mes, su familia no va a comer. Pero si le das al de Ruanda 1.000 euros al mes, a lo mejor va muy cómodo. Pero al menos hay que considerar: oye, viviendo donde vivimos, cobrando todos más o menos lo que cobramos, viviendo la vida que creemos que debe ser digna para él, su familia, sus hijos, no sé, tendrán derecho a ir de vacaciones, tendrá derecho a comer fuera. ¿Qué merece que le demos? Yo creo que muchas veces eso nadie se lo pregunta. Es como: mientras no se queje, todos más tranquilos. Porque hay veces que estamos más preocupados en tener aire fresco que cuidar de los que nos cuidan. Y repito, yo no quiero con esto que ahora la gente se reúna para hacer un cambio de sueldo, porque a mí el Señor me ha bendecido mucho. Me ha bendecido de varias maneras y me ha cuidado mucho. Pero creo que debo enseñar a la iglesia que deben considerar eso, porque mañana habrán más pastores y la iglesia crecerá y no podrá tener solo uno a tiempo completo, necesitará 2 o 3 a tiempo completo. Y cuando vaya a decirle a otro más para ponerlo a tiempo completo, porque a lo mejor somos muchos y se lo podrá permitir, la iglesia dirá: oye, antes de gastarnos estos 1.000 al mes en esto, necesitamos otro pastor aquí pencando, porque ya somos demasiados para uno solo 8 horas, necesitamos ya 2 o 3 8 horas. Y cuando llegue ese día, la iglesia se tendrá que reunir y recordará esta enseñanza y dirá: bueno, a este, ¿qué merece darle? ¿Qué deberíamos darle? Y lo hará con corazón. No que necesita para sobrevivir. Consideradlos dignos de doble honor. Se entiende que no es una petición, que es un llamado al corazón, a considerar algo, a considerar algo. Luego nos recuerda la tarea principal que realizan. El versículo 17 termina diciendo así: principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Por qué esto? Porque a lo largo de la historia han habido pastores y ancianos en las iglesias que hacían trabajos pero mucho más secundarios, es decir, un poco de consejería, atendían un poco a grupos, pero no estaban constantemente
enseñando, instruyendo, lo que requiere mucho más tiempo de preparación y de estudio. ¿Recuerdan los apóstoles? No es conveniente que nosotros atendamos las mesas y descuidemos la palabra. O sea, si queréis, yo doy de comer a esta gente, pero lo que os digo es que si doy de comer a esta gente no tengo el mismo tiempo para estudiar y preparar las enseñanzas. Entonces, a lo largo de los años en las iglesias aparecían más pastores, pero no todos hacían lo mismo. Habían algunos que se dedicaban principalmente a la predicación y a la enseñanza, mientras otros ancianos quizás hacían tareas de consejo, de asesoramiento, de guianza, de cuidado, que también enseñaban, que también predicaban, porque un pastor debe ser apto para enseñar, pero quizá no lo hacían con tanta asiduidad, y a lo mejor ellos no necesitaban todo ese tiempo libre para dedicarlo a la palabra. Pero aquellos que principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza sean considerados dignos de doble honor. Eso también nos recuerda las tareas principales de un pastor. En 2 de Timoteo 4:2 leímos así: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Abrir la Biblia, enseñar la Biblia, abrir la Biblia, enseñar la Biblia. La gente no necesita otra cosa, la iglesia no necesita otra cosa. El mundo ya le da a la iglesia mucho entretenimiento, ya le da muchas voces para que se distraiga. Nuestro trabajo es, pastor, el martes ¿qué toca? Abrir la Biblia. El jueves ¿qué toca? Abrir la Biblia. El domingo ¿qué toca? Abrir la Biblia. Más vale que les guste la Biblia. Porque aquí no va a haber otra cosa. Aquí no somos coach. No somos conferencistas. Aquí no hacemos cosas para interactuar con el público. Somos predicadores, atalayas. Somos mensajeros del Rey. Y no tenemos derecho a hacer otra cosa que decir, así dice el Rey. El Rey me ha dado un mensaje y yo lo tengo que traer. El Rey ha dado unas órdenes y yo las tengo que decir. Yo no tengo nada que hacer con el mensaje. Es como si el Rey me ha dado un rollo, le ha puesto el sello y yo solo soy el que lo lleva al pueblo. Digo, esto es lo que dice el Rey. Yo no tengo que cambiar ni un punto ni una coma, pero no tengo que hacer otra cosa. Llegar a los sitios y decir, así dice el Señor. Así dice el Señor. Eso es lo que necesita tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu familia, tu día a día. Así dice el Señor. Y entonces ahora dice que son dignos de su salario. Y yo voy a hablar de algunos principios, sobre todo los que han hecho el curso de membresía y los que lo harán, aparecen bastantes por ahí. El primero es el principio de la dignidad. En 1 de Timoteo 5:18, Pablo dice esto: porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando lo trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿De quién está hablando este texto? ¿De qué obreros está hablando? Ok, ese texto, si yo lo saco y lo aplico a otras cosas, está bien, pero en su contexto, ¿el sueldo de quién está mencionando? Eso lo tenéis que entender. Está hablando que los ancianos que gobiernan bien sean dignos, considerados dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Biblia dice, está hablando todavía de los ancianos. No pondrás bozal al buey que trilla. Antiguamente tenías un buey trabajando el campo. Y mientras trabajaba el campo y mientras andaba por ahí de las plantas y de las cosas, habían cosas que caían al suelo. Y el buey, entre que daba pasos y trabajaba, pues se llevaba cositas a la boca. ¿Qué hacía gente? No, este buey está para trabajar, no para ir comiéndose cosas que se caen. Le ponían un bozal. No le pongas bozal al buey que trilla. Él merece, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo físico, está trabajando, él merece, pues al menos de lo que cae al suelo ir comiendo, ir recibiendo. Usa esa expresión para hablar de los pastores. Es como el pastor está aquí trabajando, que coma algo del fruto, no tiene nada de malo en sí. Y luego usa esa expresión, el obrero es digno de su salario. Es un principio, es el principio de la dignidad. Pero yo no sé qué pasa, que la gente dice, el pastelero es digno de su salario, el barrendero es digno de su salario, el médico es digno de su salario, el pastor tiene que hacerlo por amor. Ole, ole y ole. Y tú dices, pero Jesús, ya empezamos. Amados hermanos, Jesús, ¿con qué pagaba sus viajes? Jesús era carpintero ¿hasta qué edad? Porque no le veo haciendo sillas con los discípulos.
por Galilea? No, ¿qué crees? ¿Que Jesús paraba a las 12 de la noche a hacer 4 taburetes, los vendía y volvía a pagarse el viaje? La gente sostenía los viajes de Jesús. Jesús dormía en casas. La motivación de Jesús no era el sustento, pero comía, dormía, se vestía, andaba, viajaba, se subía a un barco, lo pedía. Toma, déjamelo. Cómprate uno. No, déjamelo. O sea, y siempre aluden a Jesús que Jesús no es el ejemplo en el sentido de práctico de pastorear la iglesia. Jesús es un modelo de carácter, de conducta, pero Jesús no fue un pastor local de una iglesia. Jesús fue el Cristo, el Redentor del pueblo de Dios, del pueblo que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Es distinto, Jesús no se quedó en una ciudad haciendo cultos los martes, jueves y domingo. Si queréis ese pastor, yo mañana me voy a otra iglesia, el jueves me voy a otra iglesia y a ver si os parece bien. Porque para algunas cosas sí que lo queremos aquí, exclusivo, solo para nosotros, pero luego que sea como Jesús para otras. A veces hay mucho interés. Hay mucho interés. Tenemos que tener mucho cuidado con una cosa del corazón, el egoísmo. Y muchas veces yo digo algo, sé que las heridas causadas son grandes, pero yo creo que la Biblia es clara y de verdad es incómodo hablar de esto porque pueden llegar a pensar, no, está exigiendo, no, lo dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Yo lo veo sencillo. Repito, la gente hoy quiere que los pastores sean bivocacionales. Y te digo una cosa, vivimos en un país donde por algún motivo la mayoría de iglesias, sus pastores son bivocacionales. Porque en España las iglesias no suelen ser muy grandes. Y te digo la verdad, para sustentar a un pastor, una iglesia de 40 es muy complicado. Pero lo triste es que he conocido iglesias grandes que ya podrían hacer un esfuerzo y prefieren que el pastor, y lo dicen con orgullo, bueno, nuestro pastor es que trabaja, es muy esforzado. Lo vas a matar. O sea, ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas? Y tú quieres... El pastor no visita las ovejas, no cuida la iglesia, no se prepara los sermones, pero es que se levanta a las 5, sale a las 6 de casa, va a su trabajo, llega a las 5 de la tarde, luego tiene una esposa que atender y algunos tienen hijos, y corriendo a las 8 culto, y llega a las 10 y acuesta a los niños y madruga mañana a las 5. ¿A qué horas quieres que prepare el sermón? ¿A qué hora quieres que haga su trabajo dignamente? Si no tiene tiempo. Pero no pasa nada, que reviente un día y pone otro Dios. No, esto va así, el Dios lo va mandando. No debería ser el corazón. No debería ser el corazón del creyente. El corazón del creyente no debería querer mimar al pastor, pero sí cuidar a su pastor. Así como el pastor no quiere mimar a sus ovejas, pero quiere cuidarlas. Hermano, esto no se trata de cantidades, se trata de la actitud del corazón de muchas iglesias que no aman a sus pastores. No digo aquí, aquí me siento amado. Pero conozco muchos pastores que no sienten ni pizca de amor de su iglesia. Pastores que literalmente me dicen, yo sé que si hoy me voy, mañana viene otro, a ellos les da igual. Digo, es muy triste. ¿Por qué? Y yo se lo digo con el corazón, porque yo siento que si yo me voy mañana sufren. Siento que va a haber lágrimas y se van a poner tristes. Eso debería pasar en todas las iglesias, no por un mimo, no es que me estén regalando cosas de lujo, es por el amor que le tenemos, por su labor, por su trabajo, Así debería ser el corazón de una oveja hacia un pastor, pero entiendo que el daño causado y las heridas traen traumas que a mucha gente los tienen fatal, pero las ovejas también causan traumas y los pastores también tienen que seguir amando. Vamos a ver algunos principios que habla sobre este tema la Escritura, porque si dijeras que es solo un versículo, pero hay otros pasajes. Pero antes de nada, yo quiero tratar el argumento de Pablo, porque otra de las frases que más escucho es la de, hay que ser como Pablo, porque Pablo hacía tiendas. Y Pablo dice, para lo que me ha hecho falta, estas manos me han servido. La gente cree que Pablo también estaba haciendo tiendas todas las tardes. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 3 al 15, un texto amplio, dice así: mi defensa contra los que examinan es esta:
Y lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el principio de legitimidad. Antes hemos visto el principio de dignidad. El obrero es digno de su salario. Ahora vamos a ver el principio de legitimidad. Es algo que le corresponde. Y mira lo que Pablo va a decir. Pablo dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. Ojo esa frase, mi defensa contra los que... ¿Sabes lo que está haciendo Pablo aquí? Porque el contexto es muy importante. Pablo está enfrentando a personas que está diciendo que es un hombre que se hace pasar por apóstol, pero no lo es. Que es un apóstol fraudulento, y lo que va a hacer Pablo aquí es defender su apostolado. Y va a dar los motivos por los cuales él es un verdadero apóstol de Cristo. Porque había gente, como todo el mundo, ¿no? Hasta hoy hay gente que se hace la pregunta, oye, apóstoles son 12, son 13, ¿es Pablo, es Matías? ¿Quién es el verdadero? Matías fue elegido, pero luego a Pablo le eligió Jesús. Hasta hoy hay gente que no sabe si Pablo entra en el grupo. Y hoy se van a casa con esa pregunta. Ya se lo digo. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Escucha las palabras que va a decir Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Habla de derechos. Derecho a comer, derecho a beber, derecho a una familia. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Mira lo que dice Pablo. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién ha tenido que ir a la guerra y cuando llega te dice, oye, ¿vienes para la guerra contra Ucrania? Sí, ¿traes tus balas, la pistola? Esto va, ¿qué dices? Yo pensaba que esto te alistas y te dan el armamento. No, aquí cada soldado se paga su munición, su bala, su granada. Eso no es... Pablo está usando un poco de ironía, como, ¿qué soldado va a la guerra y él se suministra todo? No tiene sentido. Mira cómo sigue. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cultiva una planta y cuando sale, ay, mira las uvitas? Para los pájaros. Después de un año, no. Está hablando de derechos. Es su derecho. Ha cultivado, ha trabajado, ha plantado, ha regado, pues ahora que coma, ¿no? Un año después que coma. Mira qué dice ahora. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Porque hasta las personas que tienen ganado, que a lo mejor hacen queso y lo venden, también comen del ganado. Son derechos legítimos. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y mira lo que pregunta Pablo ahora. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Mira lo que dice Pablo, como diciendo, creo que no entendisteis cuando Dios dijo eso. Creo que fuisteis tan limitados que leíste eso y dijiste, Dios está a favor de los bueyes y del bienestar del buey. Dice, creo que no entendisteis lo que había detrás de esa frase. Dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? Que nadie se vaya al otro extremo y que ahora podemos maltratar a los animales, que a Dios le da igual, Que hay gente que también, no sé. O lo dice especialmente por nosotros. ¿De quién estaba hablando ahí? Sino de nosotros. Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Entiendes la pregunta? Porque no creo que sea complicado esto. Dice Pablo, todo lo que está hablando es de un derecho. Dice, yo no tengo derecho si me paso el día trabajando por la iglesia, de que la iglesia supla mis necesidades, que yo pueda vivir como el resto, que pueda comer, tener una familia a la que sustentar. Mira cómo sigue ahora. Si otros tienen este derecho de vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, por eso Pablo, mira lo que dice Pablo, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Pablo está escribiendo, a Corintio. Lee la carta a los Corintios y no es la iglesia más madura. Es una iglesia a la que Pablo le tiene que decir, os tengo que hablar como a carnales ni como a espirituales os puedo hablar. 2, en un tiempo donde Pablo lo están cuestionando, porque veía mucha gente que decía ser apóstol ¿para qué?
para aprovecharse de la iglesia, ¿no? Los apóstoles tenían un derecho, ser sustentados por la iglesia, ser sustentados por el redil. Entonces, claro, muchos espabilados, oye, yo no doy un palo al agua, pero si me presento aquí diciendo que soy apóstol, esta gente a mí me va a dar un sueldecito al mes. Y hasta hoy pasa. Hasta hoy hay gente que dice, la iglesia es así de ingenua. La iglesia le hablas un poco bonito y rápido te firman un cheque. Es cierto, y hay mucho aprovechado. Por eso tenéis la responsabilidad de discernir quién es verdadero y quién no. Yo no tengo que sustentar a un lobo. El lobo no tiene ningún derecho, pero Pablo está hablando de derechos, ¿lo habéis entendido? Es mi derecho. Lo que Pablo dice, que no lo he querido usar. Pero mira qué expresión, sino que sufrimos. Pablo no dice con honra de, que sepáis que yo no he querido cobrar de esta iglesia y me estoy buscando la vida, y lo dice como feliz, lo dice, y esto no es agradable, lo estoy sufriendo. No es un buen momento. Pero era el amor que tenía por la iglesia tanto que si era necesario, pues lo hacía. Por no causar un peso. Sufrimos todo para no causar un estorbo al evangelio. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios tratados comen la comida del templo y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. No es difícil. Pablo está hablando de un derecho legítimo. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. El versículo 18 dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Pablo no está hablando mal de los que hacen uso del derecho. Solo que Pablo en un momento de su vida dice que no hace uso de derecho porque se está cuestionando su ministerio y él no quiere ser un estorbo. Si la gente va a empezar a decir, no escuchéis a Pablo que solo lo hace por dinero, yo renuncio a mi sueldo para seguir predicando gratis y que nadie pueda hablar en contra. Esa es la actitud de Pablo. Pero no está diciendo nadie lo merece. Está diciendo que sepáis que esto es un derecho del que yo no hago un uso legítimo ahora. Otra cosa, Pablo no estuvo haciendo tiendas siempre, porque en algunas ocasiones Pablo escribe diciendo, oye, gracias por lo que me habéis mandado, que tengo más que suficiente, que estoy bien abastecido. Pablo agradecía muchas veces el sustento de su ministerio. Ahora vamos al caso de Filipos y vemos el principio de la generosidad. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Mira qué dice Pablo, me alegué grandemente en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Hay una iglesia que ha reavivado su cuidado para con Pablo. ¿Y cómo está Pablo? Triste. Está muy contento. Está muy contento de que la ofrenda ha vuelto a llegar. Es que no es malo porque... ¿qué tiene de malo que te den una ofrenda? El problema es que como hay gente que corre detrás de eso, ahora parece que si la recibes te tienes que sentir culpable. Ay, no, por favor, qué castigo. ¿Por qué? Yo no lo hago por eso. Pablo no creo que en ningún momento el dinero fuera su motivación y dice, yo estoy muy alegre de saber que habéis podido reavivar vuestro cuidado para conmigo. Dice, en verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. Mira qué bonito, Pablo dice, si no me ha llegado vuestra ofrenda, es por un motivo, porque no podíais. Si yo lo entiendo, sé que queríais, pero os faltaba oportunidad, no había condición. Pero mira la iglesia de Filipos, en cuanto habéis podido, habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Pablo no exige lo que la iglesia no le puede dar, pero agradece cuando la iglesia puede y muestra ese afecto. Versículos 15 al 19, mira. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mí. Esa iglesia está recibiendo un aplauso de Pablo, ¿Y sabes de qué está aplaudiendo Pablo? De que hubo un tiempo que no tuvo que hacer tiendas porque los filipenses pagaban a Pablo incluso cuando Pablo no estaba con ellos, cuando estaba en Tesalónica, pero como los de allí no lo hacían, ellos querían ayudar al apóstol Pablo y lo mandaban y Pablo está feliz, no tiene nada de malo.
Los filipenses apoyaron a Pablo. Pablo empezó su ministerio con muchas dificultades. Tuvo que defender mucho su apostolado. Por eso al principio ninguna iglesia quería compartir conmigo, porque le tenían en duda. Y mira cómo sigue. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo, pero no busco eso. Mi objetivo no es el dinero, sino el fruto en vosotros. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. No tiene poco, Tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mira lo que dice ahora Pablo. Y Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo dice que está bien abastecido. Pablo dice que ha recibido eso. Pablo le usa un término que representa ofrenda, fragante aroma y agradable a Dios. Pablo cree que lo que han hecho los filipenses no es una transacción económica, es una ofrenda en el reino. Y por eso Pablo termina diciendo, y sé que Dios os va a bendecir por eso. En eso no ha habido ni interés en Pablo ni interés en los filipenses. Ha habido un corazón que dice, si queremos que ese hombre siga predicando, hay que sustentarlo. Porque si no, va a tener que hacer otra cosa. Es así de simple. Y creemos que ese hombre viene de Dios. Eso es lo que veían los filipenses. Ahora, en Gálatas vemos otro principio, y es el principio de reciprocidad. Y ese es el punto con el que termino esta parte. Gálatas 6:6, Pablo también dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y no se refiere a que le compartas los vídeos que te edifican. Al que se le enseña la palabra, que comparta también con el que le ha enseñado. Para ser Pablo el que hizo tiendas, a los Gálatas, a los filipenses, a Timoteo y a los corintios, menciona cosas relacionadas con que el sustento es digno. ¿Pablo tenía interés en el dinero? No. Pero Pablo sabía que la iglesia debía considerar como dignos de doble honor a los ancianos que gobiernan bien, principalmente los que se dedican a la enseñanza y a la predicación. Pero te digo una cosa, y eso es una norma que yo apliqué en mi corazón. Ningún pastor debería exigir eso de la iglesia. Debería ser como Pablo. Si llega y la iglesia lo decide, gloria a Dios. Pero la iglesia no tiene que ver que ese es el interés del pastor. Pero también te digo una cosa, si la iglesia ve a un hombre que trabaja duro, y no hablo por aquí, que yo aquí estoy a tiempo completo, hablo por otras iglesias, que yo he visto hombres que trabajan duro, esforzados, que hacen todas las visitas que pueden, que predican fielmente el evangelio, que aman esa iglesia, y la iglesia está muy cómoda diciendo, si ese dinero, si no se lo damos a él, tenemos aire acondicionado de más calidad, un lugar más grande, un templo mayor. Y ahí se trata de cuál es el verdadero interés en el corazón de la iglesia. Ese señor puede seguir explotado 3 años más, pero nosotros tendremos un templo guapo y cómodo. Ahí se ven muchas cosas. El problema no es la exigencia económica, el problema es analizar el corazón. Todo pastor debe hacerse una pregunta cada día. ¿Qué siento por mi iglesia? Y yo creo que al menos de vez en cuando cada creyente debería hacerse la misma pregunta al revés. ¿Qué siento por mi pastor? Porque es difícil estar en una iglesia donde tú no tienes amor por las ovejas si eres el pastor. Porque mi trabajo, mi llamado es cuidar ovejas. Si a mí lo que me gusta es predicar, pues plego y me monto otra plataforma. Internet está muy bien. Gente, se conectan muchos en vivo. Pero yo sé lo que siento por mi congregación. Del mismo modo te diría que si yo no siento algo bueno por mi pastor, me haría la misma pregunta. ¿Qué hago en esa iglesia? Porque al final es el que me instruye, el que me predica, el que me edifica, y si no voy a tener una buena relación con él, no va a ir muy bien la cosa. La iglesia debe entender algo, el pastor debe amar a las ovejas, y eso se dice mucho y es cierto, pero creo que Pablo deja claro que las ovejas también deben cuidar y amar al pastor. Hay aprovechados que no quieren amor, quieren que se los malcríe, que se los trate como reyes. Hermano, en esta iglesia, y lo digo hoy sin miedo a lo que pase mañana, en esta iglesia nunca
vamos a exigir de la iglesia ni que nos lleven a restaurantes, ni que nos paguen hoteles de lujo, ni que nos compren un último Mercedes, ni que nos hagan regalos lujosos. Nunca en esta iglesia vamos a exigir que se nos ponga una alfombra roja para que los pastores andemos por ella. Pero honra sí. Honra sí. Respeto sí. Amor sí. Y consideración también por la labor que hacemos. Porque los otros querían el dinero y les daba igual el respeto. A nosotros nos interesa la honra. Es lo que Dios pide. La honra no son regalos. La honra es que si el pastor predica y lo dice la palabra, hay que obedecer. Porque no obedezco al pastor, obedezco la palabra. Tienes que entender que cuando dice obedece al pastor, no es que si yo te digo, ahora me pintas el coche, me lo pintas. Es que si yo te digo, ora sin cesar, ora. Y si yo te digo, ama a tu esposa, la amas. Y si te digo, honra a tu esposo, lo honras. Porque obedeciendo eso, y yo predicando fiel, a quien obedeces directamente es al Señor. No significa que obedezcas al pastor a ciegas en lo que se le antoje. En sus labores pastorales que son reducidas a predicar y enseñar la palabra de Dios. Eso es lo mejor que se puede hacer. Por eso el apóstol Juan dice, no hay mayor gozo, mayor alegría que saber que mis hijos andan en la verdad. No me importa si tienen mucho o poco dinero, pero que andan en la verdad. Así que esa es la primera cosa que Pablo dice a Timoteo, que la iglesia debe considerar de los pastores. El obrero es digno de su salario. Considerarlos dignos de doble honor. A los que gobiernan bien, principalmente a los que se dedican a la palabra, a la predicación y a la enseñanza. Y la segunda cosa la trataré en 10 minutitos muy rápida. Cuidado con la difamación a los pastores. La segunda cosa es cuida la reputación del pastor. Primera de Timoteo 5:19, y vuelvo a decir, esto no lo digo yo, no admitas, mira, si alguien va delante de ti, oye, no admitas. No te lo digo yo, no es ser el pelota, es ser hacer caso a lo que Pablo dice inspirado por el Espíritu Santo. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. No significa que son intocables, ¿has visto? No significa que son intocables, significa que si se va a tocar en ellos, que sea con pruebas. ¿Por qué? Te voy a decir algo que hace poco, yo en una conversación lo digo muy claro. Si de golpe se levanta un rumor de que, no cito nombres para que nadie piense mal, que un hermano de la iglesia ha hecho algo ilícito y la gente empieza a dudar de su reputación, eso va a poner triste a la iglesia, pero la iglesia va a seguir andando. Pero si de golpe alguien levanta un rumor de que quien está haciendo cosas ilícitas es el pastor, y lo puede hacer sin pruebas, porque hoy es en día de que tú mandas un WhatsApp y se te antoja difamar y lo haces, va a afectar a toda la congregación. Porque va a estar subiéndose aquí y un montón van a mirar raro como, no debería estar. ¿Y por qué me están mirando raro? ¿Qué les he hecho yo? ¿Qué ha pasado? No admitas acusación contra un anciano a no ser que haya testigos. No seas instrumento en las manos del enemigo, sabiendo que cuando pinchas en una oveja hace daño, pero cuando pinchas al pastor puedes desmontar un rebaño. Y la prueba es Jesús. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Te voy a decir algo de lo que tengo plena convicción. Si mañana por lo que sea yo caigo, Dios no quiera, la iglesia caminando por fe va a seguir. Y Marcos hará su mejor esfuerzo para tirar adelante. Pero se va a notar mucho, No porque hay gente que va a estar avalada por dentro mucho tiempo. Hay gente que habrá dicho, yo vengo herido y había puesto ahí la confianza. ¿Ahora de quién me fío? Porque 2 de 2 y este parecía serio y encima le pegaba palos a los malos y ahora al final era otro encapuchado. ¿Tú sabes cómo va a afectar eso? ¿Sabes que hay gente que en el fondo va a pasar tiempo que no va a venir de la decepción? ¿Sabes que hay gente que va a cuestionarse si el tema de la iglesia vale la pena? ¿Sabes que hay gente que ahora va a escuchar a otro pastor un tiempo, pero le va a costar confiar pensando, ¿y si es otro igual? ¿Y si mañana también me sorprende? ¿Tú sabes cómo va a afectar esa caída? Por eso no podemos permitir que venga cualquiera a difamarlos y haga eso en la iglesia. Porque si es verdad, con pruebas y evidencias, claro que sí. Ningún hombre en condición de impiedad merece servir así.
Si hay testigos y pruebas, que baje y se siente. Ojo, para tratarlo como a otra oveja, disciplinarlo en amor y también intentar restaurar su vida. No para decir, si el pastor falla, hay que matarlo. No, es un alma. Es un alma. Y sí, no estará aquí, pero se debería sentar ahí y recibir el amor de la iglesia, pastor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Eso no está bien? Y orar para que se restaure. Pero hacer a la ligera un chisme, un comentario que empieza a correr y la gente empieza a verlo con otros ojos. El pastor no ama, el pastor esto, el pastor aquello, y la gente empezará a darle bola a esas cosas. Cuando decir, oye, yo nunca lo vi así, pero me lo empiezo a imaginar de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? No, ¿qué te han dicho? Había pruebas de eso, de esa falta de amor, un maltrato, un grito, un tortazo, algo. Porque yo lo veo ahí todos los días, como siempre. Cuidado con eso. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Ojo, que lo de los 2 o 3 testigos no es exclusivo para los pastores, ¿eh? Ah, pastor, contra los otros hermanos podemos admitir sin testigos. No. En Deuteronomio 19:15 había una cosa establecida en la ley. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. El Señor era un hombre, un Dios, es un Dios justo. Aplica justicia y sabe que no se puede ir acusando a la gente al tuntún. Tiene que haber pruebas. No es como ahora, que llega una mujer y dice, mi marido me maltrató y te mete en el calabozo y luego ya veremos si ha pasado. No, el Señor quiere pruebas, porque es muy fácil destrozar la vida de alguien. Es muy fácil. En esta iglesia, hace años, fuimos a buscar a un hombre a un calabozo. Y la mujer dijo que ella se golpeó contra un mueble de la cocina, después lo confesó. Pero tuvimos que buscarlo en un calabozo. Pasó una noche terrible allí. Un matrimonio que estaba muy mal. Pero una mujer llegar a hacer eso sabiendo que la ley está a su favor. Y tener que ir a buscar a un señor que durmió en un calabozo, entre presos y malhechores, cuando él no le había pegado. Porque el policía ni preguntó. Llegó una llamada, 4 gritos, una señora por ahí pegando voces. Me ha pegado, y con un golpe y ya está, para adentro. Ya se investigará. Claro, pero para los vecinos es un maltratador. Y aunque mañana llegue, los vecinos ya no lo miran igual y abrazan más al niño. Te cargaste la vida de una persona en un momento. En la iglesia no podemos ser así. El mundo es así de malvado, pero aquí deberíamos ser más cautelosos. Si se va a destruir a alguien, no debería hacerse nunca, pero si se va a difamar, si se va a hablar o si se va a acusar, que sea con 2 o 3 testigos, con pruebas, con evidencias, no porque a mí me parece, yo es lo que siento. No, podemos hacer mucho mal. Era un principio que hasta Jesús establece para la iglesia. Mateo 18, 15 y 16. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada en boca de 2 o 3 testigos. ¿Por qué Jesús hace ese proceso? Es un proceso que guarda la reputación del hermano. Porque si el hermano cae y queda entre nosotros, ya está. Tú, Dios y nosotros lo sabemos ya. ¿Por qué hay que contar a la congregación que has caído? Hay un montón de gente inmadura, te va a mirar con otros ojos, van a actuar mal y ha sido una caída como la que tienen todos ellos, lo que no lo dicen. Se quedó ahí, hay arrepentimiento. Si el hermano persevera en el pecado, vamos 2 o 3. ¿Por qué 2 o 3? ¿Por qué no a la iglesia? Porque queremos que cuanto menos gente lo sepa, mejor. No queremos ensuciar la reputación de un hermano. Llegar a ponerlo ante la iglesia es el último paso, porque ya no nos queda otra y porque queremos presionar entre todos para ver si deja el pecado. Pero el mayor deseo es que se arrepienta antes para no destrozar su reputación. El mismo principio con los pastores. Vamos a hablar de él con testigos. Con testigos, es nuestro pastor. Nos acaban de decir que lo estimemos, que lo consideramos con honra y ahora vamos a pegarle un palo por detrás. Me gusta una cita de Calvino, es larga, pero la quiero compartir. Calvino dijo esto: yo respondo que este es un remedio necesario contra la malicia de los hombres. Está hablando del versículo que acabamos de leer, de no aceptar acusación contra un anciano a no ser que sea con 2 o 3 testigos. Dice, porque ninguno está tan expuesto a las calumnias y a las difamaciones como los maestros piadosos. Y esto no solo proviene de la dificultad de su oficio, bajo cuyo peso algunos sucumben o titubean o se detienen o se equivocan, por lo cual muchos hombres perversos aprovechan la ocasión para encontrar defectos en ellos.
Mira lo que está diciendo. Su trabajo es difícil y hay momentos en que ellos tambalean, se les va una palabra, titubean, y es ahí donde está esa persona esperando para decir, ahora lo machaco, ahora patino un poco, ahora le doy la puntilla y lo acabo con él. Es triste, pero están al acecho. ¿Tú sabes lo que es predicar cuidando y decir, si patino, sé que hay gente en esta iglesia que lo único que está buscando es que le den la razón cuando dijo, no es un pastor? Es muy difícil predicar sabiendo que tienes un montón de gente que sí que te ama, pero hay algunos en medio que están esperando el patinaje para entonces subir la voz y decir, viste. Es duro vivir así, pero es una realidad que los pastores tienen que asumir. Sino que hay una vejación adicional, que aunque ellos desempeñen su oficio correctamente como para no errar, jamás escapan a miles de críticas. Y esta es la astucia de Satanás: alejar el corazón de los hombres de los ministros, para que gradualmente la instrucción pueda caer en desprecio. Me gusta eso, en el sentido de la claridad con la que lo dice. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a mirarme con malos ojos, hoy no estás ni escuchando el sermón. Hoy ni estás recibiendo la palabra, porque lo único que tienes hacia mí ahora es rencor, es rabia, es duda, es... Entonces la palabra en ti no está haciendo efecto. Dice, Satanás lo sabe usar bien, es experto. Porque si empiezan a verlo con malos ojos, sus sermones ya no calan, ya no los reciben. No hay nada mejor que poner enemistad entre una oveja y su pastor, porque va a ir a la iglesia y no se va a edificar. Porque en su corazón está diciendo, a ese hombre yo no lo escucho. Eso es muy duro, hermano, y ora para que no te pase. Porque el que pierdes eres tú. Mientras tienes ese problema conmigo que a lo mejor no se resuelve, eres tú el que no está recibiendo la palabra bien en tu corazón. No estás dejando que lo haga bien porque hay algo que se resiste. Así, no solo se hace mal a personas inocentes al herirles su reputación injustamente, lo cual es excesivamente bajo para los que tienen un rango tan honorable, sino que también la autoridad de la santa doctrina de Dios es menoscabada. No dejemos que Satanás juegue así. Si pecó y hay testigos, hagamos lo que hay que hacer. Pero cuidemos la reputación, porque va a afectar a la iglesia. Si ese pastor entra en un juicio por una difamación, cuando suba aquí el mes siguiente y se haya probado, no fue así, ya no va a estar igual. Algunos van a pensar, ¿y si sí que fue? ¿Y si al final, no sé, y si, ya no va a ser igual? Incluso él va a estar aquí y ya no va a predicar igual, porque va a sentir una herida tan grande y una traición tan grande que va a predicar herido. Hermanos, es por el bien de la congregación que hay que cuidar esas cosas. Yo no estoy diciendo que los pastores no se tocan, pero se tienen que tocar con cuidado y con pruebas. No se puede decir, este pastor hace esto, con cuidado. Con cuidado. Miren, yo soy una persona que hace vídeos en internet y eso lo tengo muy presente. Es muy fácil subir un vídeo a YouTube que van a ver mañana 25.000 personas y decir, ese pastor ha hecho esto. No. Por eso siempre me limito a ver una frase, una enseñanza y comentar que es una herejía. Porque hace no mucho hubo el divorcio del señor Maldonado y su esposa. Y toda la gente me escribía esperando un vídeo. Porque se habían muchas especulaciones, que si tiene un amante, que si es de la iglesia. Y toda la gente, ¿por qué no haces un vídeo? ¿Por qué no haces un vídeo? Digo, no, yo denuncio herejías. Yo no toco personas. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Ese límite entre la denuncia de la herejía, que lo hacía Pablo, que lo hacía Pedro, que lo han hecho los hombres de Dios a lo largo de la historia, y el salseo, es una línea muy fina. Y yo no, se dice que ha sido una... Uy, eso, ¿y si no fue? Y me cargo más la reputación que ese hombre ya no debería tener, pero la dejo peor. Pero lo que digo con él se puede decir de cualquiera. Cada vez que abramos la boca tengamos mucho cuidado, ¿eh? No de los pastores, de cualquier persona. Podemos destrozar vidas y matrimonios en un momento. Vi a tu marido por ahí, estaba con... Y luego no era el marido, perdón, se parecía mucho. Y ahora tienes una señora desconfiada, sufriendo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso el Señor dice, no dijo que no los reprendáis, pero si hay testigos,
Si alguien puede afirmar, sí, ha hecho eso y lo hemos visto. Y que lo firmen varios, 2 o 3 testigos. Luego dice que hay una disciplina pública. Y terminamos con el 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Algunos piensan que esto habla de los pastores. Y podríamos aplicarlo así. Si de verdad se ha probado que el pastor ha pecado y hay testigos, que se ha reprendido públicamente. Yo creo que los pastores no deben ser reprendidos solo en secreto. Si hay pruebas de una caída que merece dejar el ministerio, la iglesia debe estar informada del motivo. Un pastor no puede desaparecer y la iglesia preguntarse qué ha pasado. Es respeto a la congregación. Y además que somos personas que si pecamos debemos entender algo. Que no tenemos por qué morirnos. ¿Perdemos el ministerio? Sí. Pero no significa que no somos creyentes. Porque en otros puede pasar. Solamente que, hermanos, ya no soy digno de estar aquí. Espero que me acojan entre sus filas para cantar juntos y alabar al Señor. Pero aquí se piden unas características en 1 de Timoteo y yo ya no soy irreprensible. Entonces yo mejor me quedo ahí. No significa que ya no sea creyente, pero ya no soy irreprensible como para estar en ese lugar. Si hay pruebas, un pastor tiene que ser puesto en manos de la congregación. Claro que sí. Pero este texto, yo creo que no apunta al pastor que ha permanecido en pecado, sino al difamador. Si el difamador persiste en atacar contra el anciano, repréndelo en presencia de todos para que los otros tengan temor a no pecar. Hermanos, este hermano está haciendo difamación, está haciendo chisme, está haciendo... Y obviamente tú dices, pastor, eso le va a hacer pasar vergüenza. Es lo que pretende. Porque el que piensa hacerlo sabe dónde puede acabar. Es así. Yo termino con este texto para reforzar esta opinión, para que otros aprendan. Deuteronomio capítulo 19, versículos 18 al 20. Y los jueces investigarán minuciosamente. Si hay una acusación, hay jueces, tienen que investigar minuciosamente. Y mira qué dice ahora, y si el testigo es un testigo falso, y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer maldad semejante en medio de ti. A ver, en ese caso era más serio. ¿Por qué? Porque muchas veces se acusaba a alguien de un pecado que la pena era la muerte. Y lo que está diciendo es, si alguien ha acusado a un hermano con un pecado que merece la muerte, será apedreado. Ok, hay un juicio, pero ojo, como el juez diga que esto ha sido falso, el otro no se va de rositas, el otro va a pagar el castigo que le íbamos a imponer a él. Porque la intención, ¿cuál fue? Que lo mataran. Pues ¿cuál va a ser la consecuencia? Va a morir él. Y lo haremos públicamente. ¿Para qué? Para que el próximo que piense en hacer lo mismo contra su hermano sepa cómo puede acabar. Seguro que había mucho menos pecado que hoy, que miramos a un lado y fingimos que nada pasa. ¿Sabes por qué hay mucho pecado en la iglesia del Señor hoy? Porque no se practica la disciplina bíblica. Porque todos cuchicheamos de lo que pasa entre los bancos de las sillas, pero no hay disciplina. No se corrige el pecado. Lo hablamos de él, lo comentamos, lo murmuramos. Incluso los que siguen pecando, que merecen seguir un proceso de disciplina hasta el punto de ser excomulgados, tenerlos por gentil y publicano. Pero como no lo hacemos, pensamos, al final la gente pasa. No, si queremos santidad en la iglesia, debemos aplicar las normas que Dios ha establecido para su iglesia. Y hay momentos en que el pecado debe ser disciplinado. 2 cosas Pablo quiere que nos llevemos hoy a casa. La primera, estimad a vuestros pastores. ¿Por qué? Consideradlos dignos de doble honor, por la labor que hacen y porque son dignos de ello. Y número 2, si alguien va a decir algo contra vuestros pastores, y ahora sí lo digo para vosotros, y no porque sea yo, porque esto aplica a cualquiera, no aceptes difamación si no hay testigos. Ni siquiera prestes el oído. ¿Sabías que el No, hermano, no quiero saber. ¿Por qué? La Biblia dice que si no es con testigos, yo no quiero saber. Ya, pero te quiero contar. No, trae personas que puedan corroborarlo. Si no, no lo quiero saber.
Porque a lo mejor me lo cuentas a mí, tú mañana te vas de la iglesia, yo amo esta iglesia, yo me quedo aquí mirando raro a la gente y tú te vas feliz porque en el fondo tú no quieres nada con nadie. Pero yo amo esta iglesia y vas a trastocar ese amor que tengo por esta iglesia. Y eso también aplicado a cualquier hermano. Van a hablaros de un hermano. Hermano, ¿hay pruebas de esto? Yo no quiero hablar de él. Llámalo, tráelo a la mesa. Era un texto difícil para mí, un poco incómodo de compartir, pero espero que al menos haya entendido. Y al menos que llegue al corazón de vosotros con la intención que lo he querido llevar. Vamos a orar y luego cantaremos la canción de Contracultura. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que como siempre nos instruye, nos edifica, nos enseña. Amado Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido torpes al tratar estos asuntos. Nos hemos dejado llevar por las emociones, a veces hemos hablado demasiado. Ayúdanos a cuidar la reputación de todos nuestros hermanos. Porque si no los protegemos nosotros, el mundo no lo hará, Satanás tampoco, Señor. Y no queremos, Señor, que las astucias del diablo vengan a zarandear nuestra iglesia. Y no queremos, Señor, por nuestra torpeza dar lugar a esas cosas, nosotros. Señor, queremos ser instrumentos de bendición, no queremos ser instrumentos de malestar. Por eso, Señor, enséñanos, Señor, a tratar estos asuntos con solemnidad, con respeto, con temor, con cuidado, Señor, porque las cosas que pueden pasar son muy graves. Y estás bendiciendo demasiado esta obra, estás bendiciendo muchísimo esta iglesia. Y sabemos que el enemigo va a querer buscar una rejilla por la que meterse. Pero no queremos darle pie, Señor, queremos cuidarla, queremos servirla, queremos amarla, Señor, para que tú sigas bendiciendo esta obra. Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, que la examinemos en lo íntimo de nuestros hogares y la apliquemos a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.